se llama Bauru. Ahí cuando yo cumplí un año me mudé a mi ciudad que se llama Agudos, que está en la provincia de São Paulo. Es una ciudad de 40.000 habitantes y vivo allá hasta el día de hoy. Y siempre viví con mi papá, mi mamá y mi hermana más grande. Pero mi hermana más grande se casó y se mudó para otra ciudad y está allá con su marido y sus 2 hijos. Y me quedé con mi papá y mi mamá. Pero mi papá falleció hace 3 años porque él fumaba mucho cigarrillo desde los 13 años y él tenía 69, así que pasó más de 50 años fumando cigarrillo y él tuvo un infarto, ¿se dice infarto? Sí. Y allá a mi casa y yo estaba solo con él porque mi mamá estaba a la casa de mi hermana en otra ciudad, así que fue muy difícil porque yo tuve que agarrar el cuerpo de mi papá y poner en la cama. ¿Viste cuando viene este hombre de hospital y trae una cama? Una camilla que pone, y yo tuve que hacer eso y fue muy difícil, pero yo tuve que pasar por eso así que me quedé con mi mamá. Pero cuando yo tenía 16 años, yo fui invitado a tocar en una banda de música allá de mi ciudad y los chicos usaban drogas. Así que yo empecé a usar drogas con ellos todos los ensayos. Ensayábamos una vez por semana y al final usábamos marihuana. Y así que después empezamos a salir los finales de semana para usar también y un poco más adelante empezamos a usar todos los días, sin exagero. Usábamos todos los días, era un grupo grande. Y así me quedé por 3 años y empezamos a pasar muy difícil a mi casa porque mi papá y mi mamá ya no sabían qué hacer conmigo. Y mi papá y mi mamá siempre me enseñaban a no usar. Pero yo digo que esta enseñanza para no usar drogas, que es feo, que hace mal, que es contra la ley, yo digo que es algo muy débil delante de la influencia que uno tiene en el mundo. Porque nadie me enseñó a usar drogas, me influenciaron a usar drogas. Así que la influencia es más fuerte que una enseñanza así sencilla, que usar drogas es feo. Hacía falta la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo, hacía falta revelación, la centralidad de Cristo, me enseñando sobre santidad. Entonces, yo después de estos 3 años usando drogas, yo trataba de parar de usar, pero no me alcanzaba, no lograba. Y entonces yo fui a terminar el último año de escuela, que allá para nosotros es 3º, me parece que para ustedes acá es 4º año, ¿no? En Argentina es 5º. Y entonces mi profesor de historia, mientras daba clases para nosotros, yo sentaba en la última silla y él me dijo, Dios puede cambiar su vida. En medio de la aula, mientras estaba dando clases de historia, me dijo que Dios podía cambiar mi vida. Pero encima yo rechazaba todo lo que se llamaba Dios. Yo no quería saber de Biblia, no quería saber de iglesia, no quería saber de discípulos, no quería saber de cristianos, no quería saber de Dios. Rechazaba todo lo que se llamaba Dios, yo rechazaba. Pero cuando este profesor me dijo que Dios puede cambiar mi vida, empecé a creer, aunque no tenía fe ninguna en mi corazón. Para mí Dios despertaba en la Pascua, en Navidad, y pasaba todo el año dormido, porque en mi realidad era algo así imposible comunicarme con Dios, era algo así muy lejano, muy distante. Esta vida de iglesia, esta vida cristiana, andar con Dios, para mí, en mi realidad,
era algo así muy lejano, imposible. Dios para mí pensaba que Él nunca iba a mirar hacia mí, me escuchar o algo parecido. Entonces, para mí Dios despertaba en la Pascua y en la Navidad y pasaba todo el año dormido. Pero cuando este profesor me dijo que Dios podría cambiar mi vida, empecé a creer. Sencillamente empecé a creer en esto. Y hoy me acuerdo que Romanos capítulo 10 dice que la fe viene por oír. Entonces yo aprendí una cosa con este Romanos capítulo 10, que aunque una persona no lo cree en Dios, si esta persona expone sus oídos a oír a la palabra de Dios, ella puede empezar a creer, porque la fe viene por oír. Entonces, este profesor me tiró una semilla de fe hacia mí y me entró en mi corazón por mis oídos. Por eso que yo digo que el oído es una puerta de nuestro corazón. Por eso la iglesia tiene que tomar cuidado con las cosas que escucha. Y el mundo es igual. Yo escuchaba un montón de cosas, un montón de voces, pero cuando paré para prestar atención, se dice prestar atención, a la palabra que me fue tirada por este profesor, empecé a creer. Entonces esta fe que empezó a nacer a mi corazón, empezó a hacer cambios en mi vida. Empecé a creer en Dios, empecé a creer que era posible acercarme de Dios, que era posible cambiar mi vida, como dijo que Él, para mí, que Dios podía cambiar mi vida. Entonces esta fe empezó a acercarme de Dios, ¿viste? Entonces había más 2 compañeros de clase que estaban conmigo y oraron, empezaron a orar por mí, se acercaron de mí. Y fue mi primera amistad cristiana, porque todos mis amigos eran locos. Mi primera amistad cristiana fue estos 2 chicos que se acercaron de mí, eran alumnos, mis compañeros de aula. Y me acuerdo que él me fue a explicar sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque para mí no me entraba a la cabeza cómo puede. No, son 3, no puede ser o es 3 o es 1, no puede ser 3 en 1, no me entra a la cabeza. Y él me dijo, mira Marcio, es más o menos así, como un equipo de radio, toca CD, toca radio FM, Sí. FM. y toca fita, cassette, son 3 en 1. Uno que lleva un equipo de radio, lleva las 3 funciones. Yo dice, entendí. ¿Y por qué entendí? Como que nació una alegría en mi corazón por entender. Sí. Por entender la Trinidad, cosa que nunca había entrado en mi cabeza antes. Y por eso Pablo ora por los Efesios en capítulo 1 de la epístola de los Efesios, que Dios les conceda a ellos espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué es espíritu de sabiduría y revelación? Es un nombre de un espíritu, no. Es una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando se comunica con nosotros, nos alumbrando algo de las Escrituras o de la voluntad de Dios o de la vida de Jesús. Entonces cuando me cayó la ficha Sí. sobre quién era la Trinidad, fue algo que el Espíritu Santo se comunicó conmigo y nació alegría en mi corazón. Nos dice Romanos 14, el reino de Dios no es comida ni bebida, pero es justicia, paz y alegría en el Espíritu. En portugués se dice alegría en el Espíritu Santo. Y yo sentí esa alegría en el Espíritu Santo por entender las Escrituras, porque Dios había hablado conmigo en esta manera sencilla. Entonces, por eso me sentí más participante de esta vida cristiana, que para mí era lejana, imposible,
de comunicarme, de tener una comunión o una relación con Dios. En aquella realidad que yo tenía, para mí era imposible. Pero porque entendí, porque fue alumbrado esto en mi corazón, dentro mío, me sentí participante de esta vida que para mí antes era lejana, ¿entendés? Por eso es importante entender lo que estamos leyendo. En la parábola del sembrador de Mateo 13, el sembrador sembra en 4 tierras, ¿te acuerdas? Y la cuarta tierra que llevó fruto, la explicación que Jesús da sobre esta parábola, él dice que es una persona que recibió y comprendió la palabra de Dios. Así que nosotros no podemos disfrutar de algo que no entendemos. Por eso es importante entender, comprender, tener esta revelación para disfrutar de lo que está escrito, para que sea algo verdadero y real en nuestra vida. Entonces cuando yo empecé a creer y empecé a entender, me sentía más participante de esta vida que para mí antes era muy lejana. Allá en Brasil, en muchos lugares, y me parece que acá en Chile, en Argentina también, nosotros, por ejemplo, nuestro grupo, en mi ciudad, los hermanos somos desafiados a leer la Biblia toda en un año. Así que 1 de enero uno lee Génesis de 1 hacia 3. 2 de enero, Génesis de 4 hacia 6. Y cuando uno está en 31 de diciembre, está en 22 de Apocalipsis. Entonces cuando recién me convertí, ya fui desafiado por mis discipuladores a leer la Biblia toda en un año. Y este año estoy leyendo por la 10ª vez la Biblia toda, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Pero ahora estoy leyendo en español, porque allá en Argentina, cuando fui el año pasado, un discípulo me regaló esta Biblia acá, en español. Así que practico español leyendo la Biblia, siguiendo esta lectura. Entonces, este profesor de historia, que me había dicho que Dios podía cambiar mi vida, y por lo cual empecé a entender y comprender, yo fui hacia su casa a pedir ayuda, porque yo trataba de salir de esta vida y me costaba mucho. Entonces yo fui a su casa y preguntaba, bueno, me dijiste que Dios puede cambiar mi vida, yo necesito este cambio porque ya estoy cansado, y mis papás también no saben qué hacer conmigo más. Entonces empezamos a charlar, él empezó a ministrar sobre la palabra de Dios, sobre mi vida, el proyecto eterno de Dios, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, la caída del hombre en pecado, el pecado que es la rebeldía, la vida de Jesús, la puerta, camino, meta, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo. Y cada vez más que yo recibía la palabra, comprendía, me sentía más participante, y esta palabra entraba de tal manera en mi corazón que generaba fe en mi corazón. Entonces yo fui bautizado 23 de mayo de 2004 y mi vida cambió totalmente, y hasta el día de hoy, después que fui bautizado, nunca más volví a usar drogas, fumar cigarrillos. Yo fumaba 20 cigarrillos por día, alcohol y boliches, discotecas. Mi vida era así. Entonces, como dice un dicho allá en Brasil, sexo, drogas y rock and roll era mi tema. Entonces, cuando fui bautizado, yo me identifico mucho con el versículo que dice en 1 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas se pasaron y todo se hizo nuevo. Y yo agradezco a Dios porque eso fue una realidad en mi vida, porque yo me convertí en una nueva criatura, y por eso todo se hizo nuevo en mi entorno.
un día una familia en una ciudad cerca de 300 kilómetros de mi ciudad me llamaron para ir hacia allá, para charlar con el hijo que estaba en las drogas, y porque la familia quería que él pare de usar drogas y no sabe qué hacer con él. Entonces ellos tuvieron la idea de cambiarlo de país, querían enviarlo hasta acá en Chile. Y yo dije, mira, es una posibilidad cambiarlo de ambiente, pero te doy mi testimonio, yo no mudé de país, mudé de reino, del reino de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor. Como dice en Colosenses 1:13, Él nos transporta, se dice transporta, cambia, traslada del imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor, ¿no? Colosenses 1:13. Entonces yo vivo en la misma casa, en la misma ciudad hasta el día de hoy. Mis amigos que usaban drogas conmigo viven cerca, en el mismo lugar. Nadie cambió, nadie mudó de lugar. Yo mudé, fue traslado de reino. Así que cuando uno nace de nuevo, pasa por la puerta, se arrepiente, es bautizado y recibe el don del Espíritu Santo, es trasladado del imperio de las tinieblas para el reino del Hijo de su amor. Entonces, hasta el día de hoy, estoy ahí, en este camino, hace 10 años. Y bueno, yo quería compartir una palabra que está en Job con ustedes. Podemos abrir en Job 33. Job capítulo 33, 14. ¿33 cuánto? 14. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Cuando yo recién convertido, empecé en este camino de comunión con Dios, que para mí era algo muy lejano y distante. Y mi pregunta constante en mi cabeza era, ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo es esto? Entonces, acá se dice la palabra que Dios habla. Dios es un Dios de comunicación. Él es alguien que habla. Y acá dice que en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre que no entiende. En portugués se dice el hombre que no da bolilla para eso, no presta atención para esto. Pero Dios habla. Dios sí habla y Él es un Dios de comunicación y quiere hablar con nosotros, con su iglesia. Y Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces Jesús nos pastorea por su voz, por su palabra. Pero entonces, ¿cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo recibir una palabra de Dios? Primero, en la Biblia. Si uno quiere escuchar a Dios, quiere una palabra de Dios, va a la Biblia. Acá está la voz de Dios, la palabra de Dios, la instrucción de Dios para todas las áreas de nuestras vidas. ¿Amén o no? Amén.
Salmo 119 dice, lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mis caminos. Entonces la Biblia es la voz de Dios, la voz del cielo que transmite los pensamientos de Dios, que son mucho mayores que nuestros pensamientos. Un día yo estaba, después de convertido, yo empecé a hacer facultad, después hice posgrado de red de computadoras. Pero cuando estaba en la facultad, mientras estaba estudiando en la aula, dos compañeros míos me pidieron prestado el lápiz. Y yo lo empresté a ellos, pero después así me quedé un poco preocupado y preguntaba seguido a ellos, mira, ¿ya usaste mi lápiz? No, todavía no, después te vuelvo. Bueno, y prestaba la atención en el profesor y un rato volví a preguntar, mi lápiz, no te olvides. No, tranquilo Marcio, te vuelvo después. Bueno, y seguía con la clase. Mira, mi lápiz, no te olvides por favor. Bueno, quédate tranquilo, después te vuelvo. Está bien. Y me enganché en la aula y me olvidé. Y después de un rato me acordé, mi lápiz, che. Y él dijo, ah, mira, estaban dos y uno ya se había ido y ya se fue y llevó tu lápiz. Y yo me quedé así muy enojado, qué bronca que me dio, porque, no porque era un lápiz, pero porque me hizo de tonto. Y me quedé muy enojado con él y fui a mi casa enojado y así peleando con Dios. Dios, por favor, déjame agarrar su cuello. Una vez sola, por favor, Dios, una vez. Entonces de repente me acordé de aquel versículo de Romanos 12. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ahí yo decía, está bien, ya sé qué voy a hacer. Fui a un lugar de papelería, se dice allá. Librería. Y compré un lápiz a él más caro de lo que él me había robado. Y en el otro día yo fui allá y dice, mira, Tawan, escúchame, Dios dijo para amar a nuestros enemigos, cuánto más un amigo de clase. Así que te compré un lápiz nuevo para bendecirte y quiero decir que te amo. Aquí está, y regalé el lápiz y le di un abrazo. Y ya luego volvió el refrigerio, sí. El alivio de alma otra vez, porque por el pecado, porque estaba enojado, me pesaba, estaba cargado, viste cuando uno no puede dormir, porque se queda pensando enojado, no, mañana él va a ver. Entonces cuando Dios me dio esta palabra porque me acordé de un versículo. Dios habló conmigo. Por un versículo que dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dios habló conmigo. Por la Biblia. Bueno, descubrí la voluntad de Dios. Voy a obedecer. Así que le compré un lápiz y le regalé. Y cuando obedecí a Dios, sentí alivio. ¿Alivio? Sentí alivio otra vez. La alegría. Sentí la alegría de otra vez. ¡Qué bueno! Es muy bueno hacer la voluntad de Dios. Obedecer a Dios es muy bueno. Me encanta. Cuanto más obedezco a Dios, más me da ganas de obedecer a Dios. Porque es bueno. Como que da alegría del Espíritu Santo obedecer a Dios. Y es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En portugués se dice buena, agradable y perfecta. Listo. ¿Cómo Dios habla con nosotros? Por la Biblia. Él habló conmigo por este versículo de la Biblia. Yo fui allá y obedecí. ¿Cómo más de otra manera Dios habla con nosotros? Por el Espíritu Santo. En Juan 16
Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará en toda la verdad. ¿Se dice guiará? Nos guiará en toda la verdad. Pero ¿cómo es esto? Guiar del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo estar bajo la guía del Espíritu Santo? Porque Él va a ponerse a mi lado y va a hablar conmigo. Pero ¿cómo? No lo puedo ver. Porque el Espíritu Santo no tiene cuerpo físico, no tiene cuerdas vocales. ¿Cuerdas vocales? No tiene piel, no tiene hueso. Nosotros somos el cuerpo del Espíritu Santo, somos el templo. Él no va a ponerse a nuestro lado como yo estoy acá ahora y decir, haga esto. O Dios, el Espíritu Santo no va a escribir una agenda. Bueno, por la mañana hagas esto, por la tarde hagas esto y por la noche quiero que hagas esto. Aquí está. No, es un aprendizaje, es una aventura, un camino. Esta comunión con el Espíritu Santo. Y cuando yo recién había convertido, escuchaba a los grandes predicadores diciendo, Dios habló conmigo. Y cuando yo escuchaba a alguien diciendo, Dios habló conmigo, yo entraba en crisis. Porque yo pensaba, ¿cómo puede? ¿Dios habló con él? No puede ser. Y otro escuchaba a un gran predicador diciendo, Dios me despertó por la madrugada, me dio esta palabra, me dio este nombre y este motivo de oración. Yo, no, ¿cómo puede? Dios habló con él, despertó a él de madrugada, no puede ser. Yo también quiero. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios habla? Mirá que estamos hablando como Dios habla por el Espíritu Santo. Y yo me entraba en crisis. Entonces empecé a pensar, bueno, por ahí Dios habla así, solo para los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Yo soy chiquito. Dios no va a despertarme por la madrugada, no va a hablar así conmigo. Es solo para los pastores y profetas, apóstoles, ¿no? Hasta que yo descubrí Hebreos 8:11. Cuando descubrí Hebreos 8:11, que dice así, todos me conocerán. ¿Conocerán? Todos me conocerán. Todos serán enseñados por Dios, desde lo mayor hasta el menor, hasta lo más chiquito. Cuando leí este versículo yo dije, yo tengo chances. No es solo para los apóstoles y profetas, es para mí también. Yo puedo conocer a Dios, yo puedo escucharlo, puedo tener amistad con Él. Es posible, tengo chances. Entonces empecé a estar más atento. ¿Cómo sería esto? Mira, un día yo estaba acostado a mi cama, leyendo la Biblia, recién convertido. Estaba leyendo la Biblia y me vino un incómodo, una molestia en mi conciencia, en el sentido de pedir perdón para mi papá y mi mamá por todas las veces que yo había usado drogas antes, que yo nunca había hecho antes. Listo. Y me vino un incómodo, una molestia. Mirá que estamos hablando como el Espíritu Santo habla. Me vino un incómodo, una molestia. Y yo no sabía qué hacer con eso. Miraba hacia adentro mío, ¿qué es esta molestia? ¿Qué hago con eso? Esta molestia en mi conciencia, en el sentido de pedir perdón para mis papás. ¿Qué pasa? No sé qué es, no sé qué hacer con eso. Sigo leyendo la Biblia. Y seguí leyendo la Biblia. Pero esta molestia, este incómodo, se dice incómodo también. Esta incomodidad no salía, no quitaba. Allá en Brasil hay una canción que dice así: un elefante incomoda a mucha gente. ¿Hay esa canción acá, no? No. Dos elefantes incomoda mucho más. Es como un elefante. Claro. Pero yo cambié la canción.
Yo digo, el Espíritu Santo incomoda a mucha gente. Porque el Espíritu Santo me empezó a incomodar, a me molestar, en el sentido de pedir perdón hacia mis papás. Pero yo no lo conocía muy bien. Hoy yo tengo 10 años, ahí aprendí un poco. Pero en aquel tiempo, hace 8 o 9 años atrás, no sabía muy bien cómo era este camino, esta comunión, esta relación con el Espíritu Santo. Entonces yo no sabía qué hacer con eso. Pero empecé a pensar la posibilidad que Dios estaba queriendo hablar conmigo. Y pensaba, ¿será que es Dios o será que es cosa de mi cabeza? No sé si pasa eso con vos. ¿Será que es Dios que quiere que vaya a pedir perdón a mis papás? ¿O será que es cosa de mi cabeza? Y empezó un conflicto en mi cabeza. Ahí yo, como todos nosotros hacemos, Dios, si es vos mismo, dame una confirmación. ¿No es esto que hacemos? Yo pedí esta tal confirmación. Y cuando terminé de hablar, mi papá me dice, Marcio, vení a almorzar. Ay, Dios, es Dios mismo que está hablando conmigo. Yo tengo que pedir perdón, por favor. Entonces, ahí estaba en este conflicto y yo tuve que tomar una decisión. O yo creo que es el Espíritu Santo que está hablando conmigo y obedezco esta voz, aunque no vino fuego del cielo, aunque no vino una voz, Marcio, así dice el Señor, aunque no vino un ángel con una espada en la ventana de mi pieza, así dice Jehová. No vino nada de esas cosas, fue sencillo. 2 Corintios 11, Pablo dice, ruego, o tengo una preocupación, no sé cómo es muy bien la traducción en español, tengo una preocupación que ustedes se alejen de la sencillez, de la simplicidad debidas a Cristo. Cristo es sencillo, nació una manjedora, nació pesebre. Claro, nació en un lugar sencillo y fue un hombre sencillo, simple. Entonces fue una simple molestia en mi corazón en el sentido de pedir perdón. Pero yo tuve que tomar una decisión. O yo creo que es el Espíritu Santo, que es Dios que está hablando conmigo, o yo dejo la incredulidad entrar en mi corazón y ignoro esta voz. Pero si nosotros ignoramos, corremos el peligro de apagar el Espíritu Santo. ¿Se dice apagar? Sí, se apaga. El Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo de nosotros. Por eso yo creo con todo mi corazón que Pablo escribió 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Porque cuando el Espíritu te habla, si vos no le das crédito, no valora e ignora, vos apagás el Espíritu Santo de tu vida. Entonces hace falta tomar una decisión. Y este conflicto sucede muchas veces. Hasta el día de hoy yo tengo este conflicto. ¿Será que Dios quiere que haga eso mismo? ¿O será que es cosa de mi cabeza? Pero mira, ¿pensás mismo que mi carne, mi naturaleza carnal y pecaminosa, podría producir este pensamiento de pedir perdón a mi papá y mi mamá? Jamás. Nuestra carne orgullosa, soberbia y pecaminosa no produce algo así en nuestra mente. Produce pecado, enojo, mentira, pereza, carnalidad, impureza. Eso produce nuestra carne. Pero pedir perdón para alguien no es algo producido por nuestra carne. Eso es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces yo tuve que tomar una decisión. Yo creo que es Dios que me está hablando y voy a obedecer. Y fui allá, hasta la mesa, estaba mi papá, mi mamá, mi hermana y mi cuñado, almorzando.
Y yo temblaba y transpiraba, nervioso. Y estaba así calladito y todos charlando y comiendo. Y yo dice, yo quiero decir algo. Cuando dice eso, todos me miraban así y temblaban más todavía. Hasta el tenedor se paró en medio del camino. Y me miraban así. Y yo temblaba. Y yo dice, yo quiero pedir perdón a ustedes por todas las veces que yo he usado drogas, yo usé drogas. Pero cuando empecé a hablar, me daba más ganas de hablar, porque agarró gusto por esta cosa, ¿viste? Primero yo quiero hablar algo, ahí me dio más ganas. Logré hablar, un paso más ahora. Quiero pedir perdón, logré hablar, qué bueno, siento la alegría del Espíritu Santo. Y quiero decir que amo a ustedes, yo dije a mis papás. Y cuando dice eso, yo miré hacia mi viejo y estaba con los ojos llenos de agua, lágrimas. Y miré a él y él dijo, Marcio, por favor, nosotros te perdonamos y queremos decir que te queremos mucho. Y fue una restauración en mi familia cuando sucedió eso. Y yo ni me acuerdo la última vez que había dicho a mi papá y mi mamá que amo a ellos. Ni me acordaba la última vez que dije eso a ellos. Ni me acordaba más cuando mi papá había dicho que me quería. Ni me acordaba más cuando fue la última vez que mi papá dijo que me quería. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía en la verdad, que me guió, que produjo una molestia en mi conciencia, en el sentido de pedir perdón para mi papá y mi mamá. Y yo obedecí, yo tuve que tomar una decisión. Yo creo que es Dios que me está hablando, aunque no vino fuego del cielo. Yo creo que es Dios y voy a obedecer. Y cuando obedecí, sentí otra vez la alegría del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Cuando obedecemos a Dios, sentimos la alegría del Espíritu Santo. Hace falta dar atención. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y cuando yo escuchaba los grandes predicadores diciendo, Dios habló conmigo. No, ¿cómo puede Dios hablar con él? Dios me despertó por la madrugada, me dio esta palabra, este mensaje y predicaban 50 minutos. Una cosa que Dios había hablado a él. ¿Cómo puede Dios hablar todo esto para él? Pero ellos no explicaban los bastidores. Solo la mensaje pronta. Mira, si yo llego acá y digo, yo estaba en mi cama y Dios habló conmigo. Y fui a mesa, pedí perdón a mi papá y mi mamá y fue una restauración hermosa. Y vos te ibas a pensar, Marcio es profeta. Dios habló con él y fue todo hermoso. Pero ¿viste cómo fue los bastidores? Yo tuve conflicto. ¿Será que soy yo, cosa de mi cabeza? ¿O será que es Dios que está hablando conmigo? Yo tuve conflicto, yo tuve dudas. Me vino dudas. Yo no sabía, me aventuré. Yo estaba ahí apalpando, aprendiendo el camino de las piedras. ¿Entendés? Hace falta dar atención y aprender cómo Dios habla con nosotros, porque a veces Dios está hablando y no entendemos cómo es esta voz de Dios. Y no hacemos nada, y no pasa nada, y no cambia nada, porque no aprendemos cómo es que Dios habla con nosotros. Dios me molestó mi conciencia, una incomodidad en mi conciencia para pedir perdón. Fue así que Dios habló por el Espíritu Santo conmigo. ¿Entendés? Es sencillo, es para todos, no es solo para los apóstoles y profetas. Todos me conocerán
Hebreos 8:11. Todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Entonces todos nosotros tenemos chances. Samuel escuchaba a Dios cuando era chiquito y viste que él no caía la ficha. Pensaba que era Elí y fue, decime, no te llamé. Y Elí que le enseñó a él. Cuando escuchar esta voz, decir, heme aquí, Señor. Así que hace falta conocer este guiar del Espíritu Santo. Y esta comunión con el Espíritu Santo hace toda la diferencia. Esta es una manera que Dios habla con nosotros. Otra manera que Dios habla con nosotros, la última y termino. Por los hermanos. Dios habla con nosotros, Dios usa los discípulos, los hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dios usa a los hermanos para hablar con nosotros. Un día, viste que te conté este profesor de historia que me predicó el Evangelio en medio de la aula. Él es mi discipulador hasta el día de hoy. Él me bautizó y me está enseñando hace 10 años, tenemos 10 años de vínculo. Lo llamo de padre. Entonces, pero te cuento que nuestra relación en estos 10 años no fue un mar de rosas. No fue. Tuvimos un montón de conflictos, de desacuerdos. Porque no hace falta ser profeta para saber que donde hay relación hay desacuerdo. Entre un matrimonio de pastores hay desacuerdo. Yo sé que hay desacuerdo, no hace falta ser profeta para saber eso. Ah, Marcio, entonces ¿cuál es la diferencia de la iglesia y del mundo si en los dos lugares tiene desacuerdo? La diferencia es que nosotros perdonamos y el mundo no. Esta es la diferencia. La diferencia es que sabemos nos humillar, pedir perdón, reconocer nuestras fallas, nos esvaciar de nosotros mismos como Jesús hizo, como Pablo dice en Filipenses 2:5 hasta 11, y pedir perdón. Yo con mi discipulador tuve muchos desacuerdos, pero nunca dimos motivo para dar la espalda y salir a otro lado. Nunca dimos este motivo, aunque tuvimos conflictos y desacuerdos. Nosotros, tanto yo cuanto él, aprendimos a perdonar y seguir juntos en amor. Un día entré en desacuerdo con él, una de las veces, y fuimos a un retiro al sur de Brasil y estaba Daniel Souza. ¿Viste Daniel Souza que canta Trabajadores? Cuerpo y familia, somos cuerpo y así bien ajustado. Él que escribió esta canción se llama Daniel Souza, vive en Brasil. Él es discipulador de mi discipulador. Él vino acá en Chile hace un par de años. Entonces fuimos a un retiro con Daniel Souza al sur de Brasil. Y me acerqué a él y dice, mira, la comunión entre los hermanos así no está 100%. Recién había entrado en desacuerdo con mi discípulo. La comunión entre los hermanos no está así 100%, ¿viste? Y él dijo, mira Marcio, Hebreos 12 dice que la raíz de amargura nos priva de la gracia de Dios, o nos aleja de la gracia de Dios. Ya está, descubrí la voluntad de Dios, ya sé qué hacer. Voy allá, pedir perdón a mi discipulador. Listo, Dios usó a él para comunicarme su voluntad de pedir perdón a mi discipulador. Y fui allá, por favor, perdóname, la falla fue mía. Yo quiero decir que te quiero, te amo, estamos juntos y vamos a caminar juntos en amor. Y volvió la alegría del Espíritu Santo. Porque Dios usa
los discípulos, los hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, para hablar con nosotros. Es el hombre que no se atenta para eso. Hace falta dar atención, dar valor, valorar la voz de Dios hacia nosotros. A través de la Biblia, a través de el Espíritu Santo y a través de los hermanos. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En portugués se dice el hombre que no da bolilla para eso, no da atención para eso. Amén. Es eso. Bueno, quería compartir esa palabra, mi testimonio para ustedes y Dios es un Dios que habla, un Dios de comunicación. Hace falta comprender, obedecer a Dios a través de la Biblia, el Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo, los hermanos. Amén. Gracias. Marcio y Ana, ¿podrían orar para finalizar? ¿Sí? ¿Comienzas tú? ¿Qué dijo? Que si podíamos orar para terminar, digamos. ¿Orar? Ah, sí, claro. ¿Yo? Y él... Bueno. Orar. No, yo lo entendí. No, los dos. Bueno. Tú y yo. ¿Comienzo yo? Dale. Bueno, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por todos estos días, Señor, que nos has podido otorgar palabras, Señor. Hoy día darle la oportunidad a los jóvenes, Señor, de colocar a Marcio acá, Señor, para que les pudiera contar su testimonio, Señor. Que yo creo que de una u otra manera, Señor, a todos nos tocó, porque todos hemos pasado las mismas situaciones, Señor. Te queremos dar gracias, Señor. Te queremos pedir, Señor, que lo cuide, Señor, que le siga dando los dones, Señor, para seguir predicando tu palabra, Señor. Y que siga predicándola, Señor, de aquí a muchos años más, Señor. Que pueda su palabra, Señor, usarla como una herramienta, Señor, para que penetre en la vida